Bendito sea el Señor. Nos gozamos en Dios, ¿verdad que sí? Amén, bendecido Dios. Qué bueno cuando lo adoramos. Cuando adoramos al Señor con libertad, con esa libertad que Dios nos ha dado. Amén, bendecido sea el Señor. Antes de presentar al predicador en esta mañana, el pastor me dio el permiso de presentar las visitas. Es un honor en este día. Pues nada, nos visitan este día Fátima Casado. Está por ahí, Fátima Casado, misionera. Amén, la bendecimos. Dios te bendiga mucho, sierva. Eufrasia Martínez. ¿Dónde está la hermana de Pura? Dios la bendiga mucho. Bendiga esa familia hermosa. José Gómez. Amén, Dios te bendiga. Dios te guarde. Melba Sánchez. Dios te bendiga, Melba. Esta yo no la conozco, no sé, pero se llama Ruester Vera, no sé quién es, pero esa es mi amiga. Dios te bendiga, Ru. Esa es una de aquí, hija de la casa también. Amén. Amén, hija de Daniel Vera, el que ustedes saben cuál es, el pastor Daniel Vera. Esa es una hija también de esta casa, la bendecimos. Y la mamá de Oliver, esa es la mamá de Oliver, conózcanla. Esa es la mamá de Oliver, acá, que siempre ha estado acá también con nosotros. La bendecimos en el nombre de Jesús por dar ese fruto tan hermoso. Amén, bendecido sea el Señor. Así que nos gozamos en Dios por esta grandeza. Más adelante vamos a estar dando alguna información, pero después del mensaje, hermanos, vamos a estar puestos de pies. Y para mí es un honor presentar a nuestro hermano Palmer, que en esta mañana nos estará dando mensaje del Señor. Así que con nosotros nuestro hermano Palmer. Bendecido el Señor. Amén, amén, amén. Dios bendiga de manera especial. Gloria a Dios. Más que agradecido del Señor, ¿verdad? Por ser el vaso útil el día de hoy para predicar la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, si es posible. En el capítulo 18 de Mateo, a la altura del versículo 17, como dice soporte. Pero me salió. Dios mío, qué locura. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 23. Los dos deudores, ¿verdad que sí? Porque a mí se me olvidó ponerle justamente el título aquí, me acordé, ¿verdad? Los dos deudores. La palabra de Dios va a ser leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten compasión conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y saliendo él, le agaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten compasión conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda.
Viendo a su consiervo lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces el señor llamándole le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No habías tú también de hacer misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Muy fuerte, ¿verdad? Le entregará a los verdugos. Y esa palabra yo quiero que usted la guarde en su corazón. Te bendiga, varón, muchos días. Entonces, le entregará a los verdugos. Guarde esa palabra con usted. Y hay una palabra acerca del perdón muy importante el día de hoy. Y el tema de hoy precisamente es el perdón. Sin más nada. El perdón. El perdón, cuando hablamos del perdón, muchos de nosotros, yo me radico primero por predicar cosas muy sencillas. No me complico mucho con los mensajes porque a veces la verdad de la palabra de Dios está en cosas sencillas que no tienen uno que buscar demasiada profundidad en ellas. Por ejemplo, el tema perdón es un tema sencillo y que la iglesia y el mundo lo necesita en sentido general. Entonces, a veces nos complicamos demasiado con muchas cosas y entonces quedamos mal con lo que queremos hacer. Y es ahí donde comienzan las situaciones que el ser humano cualquiera no le perdona al otro. El ser humano no le perdona al otro que falle. El ser humano no le perdona al otro que comete errores, porque posiblemente él, como el ser humano, no es capaz de darse cuenta de los errores que tiene como tal. ¿Cuándo nosotros no somos capaces de perdonar? Cuando no sabemos darnos cuenta de los errores que nosotros cometemos. Yo siempre he dicho que cuando tú quieres ver los errores que tiene otro, míralo en la forma en la que hace juicio contra su prójimo. Regularmente la persona que hace juicio contra el prójimo es porque él mismo tiene algo en su corazón que no le permite perdonar, que no le permite admitir que alguien pudo haber cometido un error y dejarlo pasar por alto. Dios tuvo que venir sobre mí y darme una gran lección. Yo me crié en una doctrina mentalmente. No le digo que fue que nadie me la enseñó. Lamentablemente cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros creemos que nos vamos a llevar el mundo. Y vemos a todo el mundo como los grandes pecadores, nosotros como los grandes hombres que necesitamos salvación. Y eso es normal en el ser humano. Y por eso es que usted ve muchachos nuevos creyentes que agarran un megáfono, se paran en una esquina, le dicen: hijo del diablo, hijo del demonio, arrepiéntete, satanista. Y toda palabra improperio se la tiran a todo el que está a su alrededor. Entonces cuando una persona que sabe la vida que vivió ese individuo, se para y lo mira, entonces dice: pero ven acá, ¿y qué es lo que le pasa a ese hombre? Es loco que está. Pero él no se daba cuenta que él era un drogadicta, que fumaba, que vivía pidiendo 2 pesos para fumar droga en la calle. Entonces ahora no tiene misericordia de nadie. Le tira al que bebe, le tira al que fuma, le tira al que tiene problemas mentales, le tira a todo el mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque ese gran amor que nosotros tenemos nos permite ver hacia adentro los errores que nosotros tenemos. Pero como no sabemos posiblemente expresar los errores que otros tienen, o corregir en nuestro prójimo los errores que el otro tiene, lo tiramos como podemos. Entonces ahí hace falta un hombre que entienda lo primero. Él realmente tiene una intención positiva. El problema es que su corazón tiene problemas. Entonces es imposible que un hombre que aún está dañado por dentro sea capaz
de perdonar los errores de su prójimo. No sabe cómo hacerlo. Es igual que el caso Pablo. Cuando usted mira la vida de Pablo, usted piensa que ese enorme apóstol, criado a los pies de Gamaliel, que su padre invirtieron un dinero dándole triple nacionalidad, porque era judío, romano y griego, que tenía nombre griego y nombre romano, que a un hombre que eran capaces de tirarle después que perseguían a los demás y que lo mataban en nombre de él, le tiraban a él la ropa de esa persona a los pies. ¿Cómo usted cree que ese Pablo, viene a Jesucristo con esa soberbia, con ese corazón dañado? ¿Y cómo usted cree que de repente se arma este ministerio en el que se escriben 13 epístolas solamente? Hablando de misericordia, hablando de amor. Usted oye a Pablo hablando de amor y usted se sorprende. El amor es benigno, no es atencioso, no busca lo suyo. Ese era Pablo. El mismo que lo persiguió, que lo azotó, que lo mató, que le decía, córtale la cabeza, tírelo en el pozo. Era un hombre. ¿De dónde salió eso? ¿Usted sabe qué pasó con ese hombre? Ese hombre primero tuvo que tener una etapa de su vida de centro. Una etapa de centro, en donde todo el conocimiento basura que él tenía en su mente, a los apóstoles hay que matarlos. Cuando ustedes vean uno que se levante y diga, yo soy el Mesías, vamos a dar un tablazo. Ustedes me tiran los pies ahí, ¿no? Búsquenlo y desbarátenlo, al que sea. Y los que se levanten en contra de él también persíganlo. A ese Pablo primero los apóstoles tuvieron que tomarle, decir, no, las cosas ya no son así, Pablo. En el mundo en donde vivimos, el amor es sufrido. Y yo me imagino a Pedro diciéndole esta palabra. En el mundo donde vivimos, el amor es sufrido. ¿Pero por qué Pedro le dice eso? Vamos a ponernos cualquiera, pero voy a tomar a Pedro porque la idea de Pedro es más linda. Pedro del Burgo. ¿Qué es un hombre del Burgo? Era una persona que guardaba la palabra de Dios a rajatabla y que condenaba a todo el mundo. No un hombre pobre, no. O bruto, no, todo lo contrario. El del Burgo era el más rígido con la ley. El más rígido. Y le dice a Pablo, posiblemente, Pablo, el amor es sufrido. O sea, cuando tú veas que una persona no tiene la razón, en vez de tú maltratarlo, agárralo y dile, mire varón, hay algo que en usted no cuadra. Venga. Y sufre lo propio dentro de tu propio corazón. De tener la verdad, pero tener que corregir con amor a un hermano que cometió un error. El amor es sufrido. Y esto es algo bello, señores. Es algo bello porque es ahí donde la grandeza del ser humano y del hombre, donde el hombre se hace grande realmente. Es ahí donde es capaz de corregir con amor y restaurar a una oveja que ya no tiene remedio. Aleluya. Cuando es capaz de perdonar los errores de un hermano, de un amigo, de un prójimo, que usted entiende que cometió un error y que usted se pone en su lugar y dice, no lo podemos dejar morir. Este muchacho tiene buenas intenciones, vamos a agarrarlo y vamos a restaurarlo. Y es ahí donde la palabra cobra sentido. Fíjate que esto que acabamos de leer, él dice, la pregunta de Cristo es, ¿cómo es el mecanismo del reino de los cielos? El mecanismo del reino de los cielos es de esta forma. Así funciona el reino de los cielos en cuanto a tema perdón. Y pone un ejemplo muy sencillo. Un hombre le debían, sencillo pero improbable, señores. Por lo que él le está diciendo aquí, de los denarios de que ese hombre le debe, son demasiados. Eso equivale a unos millones largos, que ese hombre toda su vida era imposible que pudiera pagarlo. Entonces, él pone este ejemplo y dice que este hombre le debía 10,000 talentos. Y estos talentos equivalían a unos millones, porque imagínense que un denario era el pago de un día. Y un denario era un montón de talentos. Entonces, le debía unos millones pesados, porque posiblemente ese hombre
Ese señor confiaba en ese hombre. Y como confiaba en ese hombre, él había puesto mucho dinero en él, porque veía que le retornaba todos los beneficios que posiblemente siempre él le llevaba. Pero un día llegó que la situación, hubo un stop en la sociedad, un problema, y el señor, que ya le debía todos esos denarios, no pudo pagarle más. Cuando va donde el Señor, lo que dice la costumbre es que él debe quitarle la tierra, quitarle los hijos, quitarle la esposa y meterlo en la cárcel, por lo que le debe, y no salir hasta que le pague todo lo que le debe. Óigame, como un hombre dentro de la cárcel, eso es una locura. ¿Usted me entiende? ¿Usted sabe qué era lo que pasaba? Que a los 50 años la tierra le tendría que ser devuelta a sus familiares. Entonces, si él moría, los descendientes de él no podían heredar esta tierra durante todos esos años porque no se le había terminado de pagar. Entonces la deuda se convertía en infinita y el terreno se perdía. Sus hijos no podían reclamarlo, aún estuvieran vivos. Y de eso era que se estaba asegurando el Señor, de que no hubiese reclamo de la herencia que ese hombre tenía. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Él dice, el mecanismo es este en el reino de los cielos. A los 50 años yo no te puedo pagar, pero yo te puedo perdonar. Posiblemente yo no pueda darte la tierra y yo no pueda darte tu herencia, pero te puedo perdonar. Y es precisamente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted lee Isaías 53, usted se asusta, porque esto no es de humano. Oiga que yo lo tengo aquí, yo me lo sé un poquito, pero yo quisiera leerle esta parte de aquí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero oiga esto. Oiga esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿qué es amor? ¿Qué es tener misericordia de un hombre que no merece perdón? Porque ya se cansó del vicio, ya se cansó de todo, ya se cansó de hablar, vivió una vida corrompida. Y cuando viene donde Cristo, ¿usted sabe qué le trae? El bagazo. Más nada. Entonces ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es el amor? Cuando vemos que a Cristo le daban 51 latigazos más uno más. Y cuando vemos posiblemente que todo su cuerpo estaba manchado de sangre por las heridas que habían en él. Cuando tenía que cargar una cruz justamente en la que posiblemente iba a ser crucificado. Cuando tenía él que llevar nuestro pecado y decir la palabra de Dios, que Dios mismo cargó todo nuestro pecado sobre él. Y él sencillamente decir, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga mejor tu voluntad. Porque posiblemente ninguno podemos cargar los errores que nosotros cometemos. Cuando cometemos un error, ¿qué viene a nuestra mente? La culpa. Y por eso es que a veces usted se acuesta, varón, y usted dice, oh Dios, cojo lo que lo hice, era tan malo que yo era. Y esto lo hice yo. Porque Dios te perdona y echa sus pecados al mar, ministro, pero ¿usted cree que a Dios se le olvidó lo malo que tú eras? No, ni los errores que tú has cometido, tampoco, ni las mentiras que dijiste, tampoco. Dios está bueno, Dios está claro de lo bueno que tú has sido y también de lo malo. Por tanto, el mecanismo del reino de los cielos es, tú cometiste un error, yo te perdono, no importando el tamaño del error. Ese es el mecanismo del cielo. Pero ¿qué espera Dios cuando ubique el mecanismo del cielo? Cuando Dios ubica el mecanismo del cielo, espera que yo perdone así como Dios me ha perdonado a mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si yo no perdono a mi prójimo,
tampoco Dios me perdonará a mí, porque cuando tú calculas lo que tú hiciste, tú no deberías hacer más nada que perdonar a tu prójimo. Cuando tú ves la falta que tu hermano comete, tú no deberías ni siquiera darle mente, cometió un error, pero humano parece. Parece que es humano, no es un extraterrestre que cometió el error. Ahora, cuando yo soy capaz de decir, no, yo no lo perdono, porque es del diablo purito. Entonces, porque hay algo en mí que no anda bien. Hay algo en mí que no anda bien. Y fíjate lo que dice el texto en Mateo 5, 22 al 24. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero me gusta más lo que dice la Pechita. Fue un pequeño equívoco matemático al leer ese texto. La Pechita dice algo que es interesante en el arameo. Oigan esto, dice, ¿han escuchado que se dice a los antepasados, no matarás? Y todo el que comete homicidio es culpable de juicio. Oiga esto, pero yo les digo que todo el que se encoleriza con su hermano sin razón es culpable ante la corte. Y todo el que diga a su hermano, racá, culpable es ante la congregación. Y todo el que diga, idiota, es condenado a la hoguera de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y ve luego y presenta tu ofrenda. Qué batalla, ¿eh? Palabra problemática. Por eso que usted ve, pastor, que se están riendo las mujeres, porque es la palabrita malita de idiota, estúpido. Es que le hemos dado feo. El día de hoy. Yo sé que aquí mucha gente hoy va a salir pidiendo le perdone a los esposos. Oye, de tantas veces que le han dicho esa palabra, pero vamos a escucharla para ver si lo corregimos, porque para eso es la palabra de Dios. Racá, que es el primer tema. Antes de que nos encolericemos, porque todos sabemos que cogemos nuestro piquecito, el término racá es el interesante, uno de los más interesantes aquí en este texto. Porque el término racá era cuando tú le tenías un odio tan grande a una persona que le escupía en la cara. Y para un judío, esa era la actitud de desprecio más grande que un ser humano podía cometer. Escupirle en la cara. Porque estaba diciendo, tú no me sirves ni para sostener la saliva de mi boca. Tú estás oyendo, qué palabra. Y era una falta que mostraba desconocimiento en el prójimo tan profundo que yo no iba a gastar mi baba contigo. Wow. No voy a gastar mi baba contigo. Ese era el término racá. Entonces, no era simplemente que el hermanito ofendía al hermano, era que lo maltrataba y lo mataba en su mente. ¿Y qué es darle muerte a una persona en su mente? Cuando esa persona ya en tu corazón y en tu conciencia, tú no quieres usar ningún tipo de posibilidad para ayudarlo y salvarlo. Mataste el amor, mataste la misericordia, mataste la conciencia racional de perdón dentro de ti mismo. Y esa palabra, que sucede mucho en nosotros, a veces no escupimos. No escupimos, pero lo que decimos es como si le tiráramos un salivón en nuestra voz, en la cara a nuestro hermano y a nuestro prójimo. No escupimos. No escupimos, pero fuera como si lo pateáramos con nuestra boca. Entonces a veces pensamos que todos los corazones están listos para soportar los mismos niveles de golpe. No. El mismo nivel de golpe que posiblemente resiste el pastor, no lo resiste Jairo Palmer.
¿Usted sabe por qué? Por lo que hay dentro de Palmer y lo que hay dentro del pastor. La práctica de tantas veces la gente pateando al pastor y pateando a Palmer. ¿Usted me entiende? La misma patada que recibe el pastor no es la misma patada que recibe Palmer y la resiste. La patada que usted le dé al pastor 15 veces, el pastor la recibirá, pero el día que será de Palmer se cae en el piso. Óigame, hay gente que usted lo ve duro, pero la palabra, una palabra lo derrota, una sola. Aleluya. Y por eso con nuestra palabra tenemos que tener cuidado, porque a veces estamos escupiendo al prójimo, maltratándolo y sacándolo del medio con lo que hacemos y con lo que decimos. Y eso es el paso del perdón. Aleluya. El paso del perdón nos dice a nosotros, aleluya, que cuando alguien hizo algo malo es hora de restaurar al que se cayó. Ay, con mi palabra y decirle a ese hombre de Dios, tú puedes. Yo te doy la oportunidad de que te levantes. El dueño de esta viña soy yo, papá. Santo papá. Por eso era que Cristo dijo. Por esa razón fue que Cristo lo dijo, hermano. Y fue a la cruz, fue por esa razón. Porque si hubiese sido por Pedro, lo deja morir. Pedro le dijo, el fuerte, el grande, pero no, papá, tú no tienes que morir por ese grupo de tajalanes. Pero él dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, ese pensamiento corrompido, porque no era el diablo que estaba arrepintiendo, era el pensamiento corrompido que había en su mente. Ese pensamiento corrompido que tú tienes, que no toque mi mente y no toque mi corazón. O sea, yo tengo que morir por esa causa. Tengo que morir por esa causa. Punto 2. Culpable es ante el concilio, y todo aquel que diga idiota está condenado a la hoguera de fuego. El término idiota, ya todos lo conocemos, una persona estúpida que no tiene nada de concepto en su mente. No era que el hombre no era bueno. ¿Ya me entienden? Porque no era que era bueno. Pues todos sabemos que era malo. Él está diciendo, claro, porque es que tú vas a encontrarte personas que para racionalizar el problema del pecado no van a tener la misma habilidad que tú tienes. No van a tener la misma habilidad que tú tienes. Hay gente que por su experiencia monumental, cuando ven una faldita corta, dicen, no, esa faldita está llena de lascivia. Pero hay otros que cuando la ven, aunque esté lasciviosa, aunque tenga pecado oculto, aunque tenga enfermedades, dice que bien se ve. Porque eso va a depender, es del nivel que tú tienes en tu corazón, es de los problemas que tú tienes, es de que tú nunca has comido y posiblemente te gusta, papi. ¿Entiendes? Es que tu falta de experiencia no te hace ver la diferencia entre lo malo y lo bueno, porque todavía eso que te permite ver lo malo y lo bueno no ha nacido en ti. Es que todavía tú, como hombre, no has nacido de nuevo. Las cosas viejas en ti no han muerto aún. Y por eso es que nosotros cometemos los errores que cometemos. Porque pensamos que cuando venimos a la iglesia ya las cosas viejas pasaron y aquí todo es otra vez nuevo. Ese hombre todavía le falta mucho por dejar, porque vino con muchos problemas en su corazón. Entonces usted no verá a ese hombre 27 años después cometiendo errores, 30 años después cometiendo errores, 60 años después casándose con menores. ¿Usted me entiende? ¿Por qué razón? Porque tiene un problema aquí dentro. Y el problema de aquí dentro es el más difícil de usted sacar. Por eso tanto es culpable el que tiene el problema y no es perdonado, como aquel que no perdonó. ¿Se entendió esto? Porque yo no estoy eximiendo al que dice y al que no dice, no. Los dos tienen un grado amplio de culpa. Los dos tenemos un grado amplio de culpa. Lo que pasa es que ambos tenemos que corregirnos. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios?
que si tú, que comes desmedidamente, si tú te crees que eres el fuerte, sencillamente ten misericordia de aquel que es débil. Y delante de él, no coma lo que tú entiendes que a ti no te hace daño, porque a él que te ve dice, eso es sacrificado de los ídolos, se está comiendo. ¿Usted me entiende? Ten misericordia mental de tu prójimo y cohíbete. Ten misericordia mental de tu prójimo y no hable, no diga, no comente. Cuando se dé el momento, usted sabe lo que usted hace, usted jala a su prójimo. Porque eso es lo que hace el nivel de prudencia. Y le dice, mira hijo, hemos cometido un error. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que cuando una persona haya cometido un error, si el individuo no me quiere entender, yo lo llamo ante un grupo de personas específicamente y le digo, mira, cometiste un error. Y si no lo pongo ante el concilio, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí cometí un error, vamos a ponerlo ante el concilio. Y el concilio que sea que se encargue del problema de él. Pero yo matarlo, ese no es mi trabajo. Cuando yo evalúo a Cristo y lo que Él hizo por mí, lo que hizo fue restaurarme. Ese es mi trabajo. Ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más que no creyere ya no será condenado. Yo no, yo estoy para salvación. Que condene Dios. Yo estoy para que mi hermano se restaure, que condene Dios. Que Dios, si Él quiere, al que Él creó, que lo tire al infierno y que lo mate. Pero yo estoy para restaurarlo. Yo estoy para levantarlo. Para eso yo estoy. Por eso ningún error que el hombre cometa sobre esta tierra, a veces nosotros nos pasamos y pensamos lo que sea, pero no puede ser grande para nuestra conciencia y nuestra mente. Porque es ahí, nosotros tenemos que vernos en esa situación. Ahora, ¿por qué es que el hombre no perdona? ¿Por qué es que el hombre no perdona? Todavía tengo tiempo. Ay, gloria a Dios. Y vamos a ver esto en la idea del Yom Kippur, que era el día del perdón, precisamente. Oiga lo que pasaba en Yom Kippur. Todos conocemos lo que era Yom Kippur, día del perdón, una fiesta solemne que desde hace miles de años los israelitas desde el desierto al Señor se la dio al pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en Levítico, capítulo 15 y capítulo 16. Interesante, pero lo que pasaba después de Yom Kippur y la costumbre que ellos adoptaron fue lo que a mí me gustó. Oiga lo que hacían los israelitas. Los israelitas en Yom Kippur, día del perdón, un día que, por cierto, no viene del pueblo de Israel. Viene antes del pueblo de Israel. Lo que pasa es que Dios se lo dio. Si ustedes se fijan en cada idea que Dios da en el cosa, ellos sabían cómo celebrarla sin dar muchas vueltas. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos tenían más o menos una conciencia de esa idea. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el asunto del tema de no hay mucha. La expiación, pero hay una en particular que es vieja, que se le dijo a Abraham. Era la circuncisión. Sí, claro que sí, él era editorista, sí, de gloria a Dios. Entonces, la circuncisión, cuando usted ve, Dios le dice a Abraham, tiene que circuncidarte de aquí en adelante porque es el pacto de nosotros. Cuando usted ve la circuncisión, ¿qué hace Abraham? Abraham no va a cortarse una mano. Se corta el prepucio. ¿Usted me entiende? Porque lo sabía, ya esa práctica él la había conocido antes. Entonces, el día del perdón, igual, el día del perdón, ya antes ellos sabían de este tema. Cuando Dios le dice lo que es el día del perdón, ellos sacan el día del perdón. Ahora les voy a explicar por qué ellos ya conocen el día del perdón. Y lo conocen bien. Lo conocen porque ellos son siervos. Y algo pasaba antes de que Dios lo explicara, como yo lo voy a explicar dentro de un momento. Y era que ese día era un día específico que la luna era en la que explicaba, porque ellos no tenían calendario. ¿Qué día era el día del perdón? Un Shabbat, un día de luna nueva, no se sabía qué día era. El caso era que cuando llegaba el día del perdón, todos los amos y todos los siervos iban y le explicaban a los amos por qué ellos se sentían mal con él. Oiga esto, en el día del perdón, los siervos iban y le explicaban por qué yo me siento mal contigo, amo.
Y esto es algo que debe llamarnos a nosotros la atención. Yo lloraba ahí cuando pensaba en este tema, en este punto. De tú decirle, Señor, mira, ¿tú sabes por qué yo me siento mal contigo? Debería existir un día del perdón dentro de la iglesia. Porque yo creo que seríamos un poquito más sanos. Yo me siento mal contigo, Jairo, Yomaira, Wendy, porque tú hiciste esto, esto y esto conmigo. ¿Entiendes? Así se arreglarían problemas entre parejas, situaciones entre hermanos. Jairo, sí, situaciones familiares. Manuela, yo me siento mal contigo, Diony. No, eso soy yo, soy voluntario. Pero usamos el ejemplo de Manuel y Diony. Diony, yo me siento mal contigo, dice Manuela, porque tú un día me alzaste la voz de esta forma y eso me dolió. No, Manuel, no le agregues, Manuela. Pastor, yo me siento mal con usted por esto, esto y esto. Porque hay una palabra en usted que me hizo daño. Y a veces, usted sabe qué es lo que pasa, que somos tan ideólogos que pensamos, nos metemos en la mente del ministro Guantilla y decimos, el ministro Guantilla me mira mal a mí y él me corta los ojos cuando viene, mira esa cara tan seria que tiene. Eso es que yo no le caigo bien. ¿Usted me entiende? Somos ideólogos de los errores que posiblemente Guantilla está pensando acerca de mí. Y me voy a mi casa con ese dolor en el corazón. Guantilla no me saludó, está pensando mal de mí. Claro, y cuántas veces paso por el lado de Guantilla, Guantilla posiblemente va a saludar al pastor, al ministro, todo el mundo. Y digo yo, coño, sea a mí que no me saluda porque yo he cometido un error. Porque no hay más cosa más acomplejada que un hombre cuando sabe que tiene una falta interna, intenta reflejarla en su prójimo. Claro que sí, porque usted sabe dónde está el problema. El problema está dentro. Entonces el día del perdón cualquiera, nos ayuda a enseñarle al prójimo, esto es lo que está en mi mente, que me está haciendo daño, acerca de ti. No, varón, pero ¿cómo puede ser posible? Nunca en la vida. Usted es mío con papeles, porque no lo entregaron. ¿Usted me entiende? Usted es mío con papeles, porque no lo entregaron. Yo creo que es una práctica tan hermosa que nosotros deberíamos hacerle en nuestro hogar. Y sentarnos todos a la mesa y preguntarle, Janiel, ¿qué fue lo que yo te hice? Papi, no hable. No hable, callado. Y que Janiel me explique, papi, lo que pasa es que las cosas entre nosotros están andando así, así, así. Y tú de vez en cuando haces esto que a mí no me gusta. Deja de hacerlo, papi. Práctica de amor, Yom Kippur, había algo interesante, ellos lo habían replicado exactamente, no podían ir posiblemente donde el amo, pero cuando ellos agarraban los dos chivos, el chivo de Satanás y el chivo de Dios, que iban a quemar ante el altar, ¿usted sabe lo que hacían? Que en uno ponían su mano y agarraban en él y cargaban todo el pecado de él, sacerdote y de todo el pueblo. Entonces ellos cogían a un hombre, no importando cuál, podía ser rico, podía ser pobre, podía ser esclavo, el que sea, el que tirara la suerte. Pero algo bonito que pasaba era que cada kilómetro ponían un millonario rico acaudalado de la sociedad. Que lo tomaba por la espalda y le ponían la mano en la espalda y caminaba 1 kilómetro con él, diciéndole, los errores que yo he cometido y que tú cometes lo estamos llevando juntos. Pobre y rico, el que conoce y el que no conoce, el que sabe y el que no sabe. El ignorante y el que tiene conocimiento, cualquiera, todos llevamos el mismo pecado y los mismos errores. Entonces eso, en la conciencia de quien iba a caminar 12 kilómetros de distancia hasta llevarlo al desierto, eso lo animaba. Yo decía, claro, estoy caminando porque aquí está el pecado de todo el mundo, no el mío. ¡Ah! Aquí está el pecado de todos. Sin importar raza, color, posición económica, situación dentro de la iglesia, fuera donde sea, aquí está el pecado de todos. Y ese pecado, todos sabemos que lo cometimos. El sacerdote sabía que lo cometía, le ponía la mano, él sabía que él tenía que descargar todos los pecaditos de él.
Le hablé mal a la mujer, le dije, mire, vaya para allá que yo tengo que servir al ministerio. ¿Qué es lo que es con usted, doña? Yo tengo que servir a la palabra de Dios. Le di un tabanón al hijo mío antes de salir. ¿Entiendes? Lo golpeé y lo pateé y hice de todo. Y cuando vine aquí me mostré como el hombre más santo del mundo. Y dije palabras poderosas y todo el mundo se movió y el pueblo. Pero detrás de la cámara, está ese ogro satánico que tiene cosas dentro de su corazón que no han sido superadas. Entonces hace falta que el chivo expiatorio lleve mi pecado. No soy el más santo ni el más puro. Soy uno de los que cometió los errores. Aleluya. Y yo me imagino el hombre cuando iba caminando. Ramón, ¿y ese eres tú que está aquí? Juan, ¿y ese eres tú que está aquí? Pues yo no sabía. ¿Tú hiciste qué fue lo que tú hiciste? Cuéntame. No, pero yo fui el más fuerte, varón. Yo agarré y la mujer de mi prójimo me la llevé. Pero tú eres un degollador, varón. Sí, claro que sí, un matador de adelante. Pues yo no lo sabía. Yo me imagino que ese hombre agarraba y decía, no, ahora es que hay que llevar ese chivo. Porque Juan me acaba de decir que cometió un error. Y cuando iba el de más para adelante, yo me imagino que ellos lo ponían por rango de pecado. Cuando él llegaba del último, el hombre ya estaba a la expectativa. No, el que está ya en el número 10. A ver si hay que llegarle. A ver cuál fue el chivazo que él metió. Si era de 20 libros, de 40. Toda clase social comete errores por problemas que hay dentro de su corazón que no han sido resueltos. Claro que sí, yo te perdono. Perdóname tú a mí. Aleluya. Porque todos tenemos el mismo grado de culpa. Interesante este texto bíblico. Interesante. El texto dice, que leímos en principio, que él se lo iba a entregar ¿a quién? A los verdugos. Cuando yo no soy capaz de perdonar la deuda de mi prójimo, fíjese que lo que dice la deuda de mi prójimo. En este caso, y quiero que hagamos un paréntesis aquí, porque a veces pensamos, yo lo perdoné, ya yo no tengo ningún tipo de problema. Ya yo no tengo ningún tipo de problema, yo no tengo que resolver ese problema porque Dios a mí me perdonó, ya. Ya con yo ir delante de Dios y pedirle perdón, yo cometí un error. No, varón, no es así. Le voy a explicar algo. Su problema es con su prójimo. Su problema es con su prójimo. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice. Espérate que se me fue. El texto de aquí arriba. Dice el texto. Reconcíliate. Dice que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano primero. Y entonces preséntate delante de Dios. ¿Qué él está tratando de decir? Posiblemente tú a mí no me ofendiste. Al que ofendiste fue a tu hermano. O sea, el pecado mío no es directamente con Dios. Dios lo que no está recibiendo es tu ofrenda. Pero tu pecado es contra tu hermano. Tu error es contra tu hermano. Tu situación que tú debes resolver es contra tu hermano. Por eso, porque yo venga donde el pastor y confiese el error que yo cometí contra el hermano, yo no he hecho nada. ¿Entiendes? Es como cuando yo le doy un tiro a un individuo, se muere, y yo voy donde los padres, ay Dios, perdóneme porque yo cometí. No, vamos a darle cárcel. Vamos a darle cárcel. Que el muchacho era bueno, que él jugaba basquetbol, y que él estaba tranquilo en su casa, y yo lo había educado y lo había puesto en varias escuelas buenas. Hasta en el babé que él puede estar, cometió un error. Y cuando usted cometió un error, usted tiene o que pagar por ese error, en el reino de los cielos, pedirle perdón a su prójimo. En el reino de los cielos, pedirle perdón a su prójimo. Porque el reino de los cielos dice, el mandamiento número 2 del resumen de los 10, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se me entiende? Entonces los errores que yo cometo, los cometo contra mi prójimo. A mi prójimo debo pedirle perdón.
Y a mi prójimo debo restaurar. Y a mi prójimo debo levantarme, hermano. No puedo quedarme como el héroe y dejar que mi prójimo se muera. Aleluya. Cuando eso pasa, dice la palabra de Dios, que Él es capaz de echarte al fuego ardiente. ¿Qué es lo que dice acerca del que no lo pudo perdonar? Que era lo agarró y lo tiró donde un verdugo. El verdugo, ¿usted sabe cuál era? Era un individuo que cuando su señor quitaba la cobertura de él, o sea, a ese hombre, mientras el hacendado en el lugar estaba, a ese hombre nadie podía ponerle la mano. Porque ese era su hijo. Pero el verdugo era la persona que el Señor tenía sentado en su casa y mantenido. Dándole comida para que engrose y se ponga grueso y se ponga duro. Ese era el verdugo. Era un individuo que estaba acostumbrado a ir a la guerra y matar sin piedad. Y su Señor lo tenía al lado. Para que cuando alguien se pasara, le echaba al verdugo. Y el verdugo agarraba a ese individuo y lo colocaba en un lugar. Y el hombre pataleaba, golpeaba, decía perdón. Y ese verdugo tenía algo en su mente. Era que su señor le había dicho, hasta que no se muera, no lo saque de ahí. Y no le daba agua y el hombre se deshidrataba. Y el verdugo lo miraba así sin compasión y sin piedad. Ese era el verdugo. Hasta que se deshidrata y se muere, porque ese hombre lo que cumplía era un mandato mentalmente, para eso era que estaba. Cuando nosotros no perdonamos, porque nosotros vemos sencillo que Dios dice, no, yo no te perdonaré. No, varón, hay gente que en esta tierra por no perdonar te están secando. No es en el reino de los cielos que usted no va a entrar nada más. Es que en esta tierra habrán cosas que se van a quitar de usted, la bendición de Jehová. Se va de usted. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios quitó su cobertura. Es como lo que pasó con Job. Él le dijo, Satanás el verdugo, haz lo que tú quieras con él, pero no lo mates. Enfermedades, gripe, le mató a la familia, le quitó la tierra, todo. Es un ejemplo exacto del verdugo. Cuando Dios se quita, hermano, de su vida por usted no perdonar, usted cae en estado de putrefacción ante la sociedad. A todo el mundo le hiede. Lo ven pasando trabajo y pasando hambre. Dicen, no, le voy a sacar yo 100 pesos para dárselo. No, no puedo. Se le achica, se le acorta el dinero al prójimo. Óigame, eso es increíble. Una gente que está acostumbrada a bendecir a su prójimo, cuando el verdugo a usted le cayó encima, se le acorta el dinero para darle a usted. Increíble. La misericordia, aún misericordia se le acorta para darle a su prójimo. Todo el que lo mira a usted lo mira con pena cuando el verdugo le cae encima. Entonces, tratemos de que Dios, por falta de perdón, no quite su misericordia de nosotros. Tratemos, varón, porque la mano de quien nos va a poner es a nuestra suerte. El diablo no tiene misericordia. Los demonios, los espíritus no tienen misericordia del ser humano. Ahora bien, ¿por qué razón sucede esto? Un hombre que es capaz de perdonar por lo que se le sembró a él, un hombre no es capaz de perdonar por lo que se le sembró a él. No es que el hombre quiso. En esto yo no estoy escudando a los que no tienen misericordia. Yo quiero que entendamos que no perdonamos por lo que se nos sembró a nosotros. Y saber identificar eso, que de alguna manera se nos sembró y debemos sacar de nuestra vida, es un trabajo de todos nosotros. Es un gran maratónico trabajo, saber identificarlo. Porque a veces nos pasan años y no sabemos identificar qué es lo que está pasando. Años nos pasan y no sabemos identificar lo que es que nos está pasando. El primer problema es que a veces siembran, así como aquí se encargan de sembrar bendición, de sembrar la palabra, en nosotros alguien más sembró tinieblas. Y nosotros debemos cuidarnos de que esas tinieblas no permanezcan en nosotros y mueran. Y de que si alguien quiere traer esas tinieblas a nosotros, esas tinieblas
no penetren hacia nosotros. Oiga lo que dijo Cristo en una ocasión. Cristo dijo en una ocasión, me voy porque viene el príncipe de esta tierra y él nada tiene en mí. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Yo no quiero que el príncipe de esta tierra venga y me contamine porque yo tengo un alma pura. Hay gente que son fuente de maldiciones, hermano mío, porque la trajeron dentro y necesitan que tú le identifiques la tiniebla que tienen. Tú como su hermano. Tú le digas, varón, su problema está aquí y discúlpeme. No es que yo quiera hacerle daño con lo que le estoy diciendo, pero entre usted y yo, su problema está en los deseos que usted tiene. En la concupiscencia de su mente, el deseo constante que usted tiene de mirar con los ojos, ahí está su problema. Cuando llegamos a este punto, somos capaces de darnos cuenta de que debemos cambiar. Entonces, las tinieblas que tenemos dentro son las que vamos a reflejar hacia afuera. Porque, ¿qué es lo que dice la palabra? Que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el malo, pues su mala cosa saca. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el impío tiene hasta su mente y su conciencia corrompida. Y a veces estamos dentro de la iglesia, pero nuestra conciencia y nuestra mente son conciencias impías. Tenemos pensamientos impíos. Y nos comportamos como impíos, aunque Cristo haya muerto por nosotros. Y esto se escucha feo lo que estoy diciendo. Pero aunque Cristo haya muerto por nosotros, tenemos actitudes impías, tenemos actitudes engañosas, tenemos actitudes maldicientes. Claro. Decimos palabras obscenas, hacemos de todo, porque todavía dentro de nosotros hay una conciencia dañada. Y esa conciencia dañada es la que debe morir. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que hagamos morir todos los deseos de la carne con nuestras pasiones. Aleluya. Tiniebla dentro de mi corazón. Amor de Dios que todavía no ha nacido en mí. Segundo punto. Amor de Dios que todavía no ha nacido en mí. Cuando el amor de Dios no ha nacido en mí, es porque hay algo dentro de mí que se ha convertido en una semilla. Y una semilla dañada dará raíces dañadas, dará hoja dañada, dará fruto dañado, infectará y le hará daño a todo el que coma de ese fruto. O sea que el que está a su alrededor será dañado por él. Y oye lo que dice el texto. Asegúrense de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz de amargura dentro de su corazón, muchos se han contaminado. Muchos se han contaminado. Dice, cuando permitimos la falta de perdón en nuestra vida, nos llenamos de resentimiento y amargura. Lo amargo se refiere a algo que sabe picante y fuerte. Recordamos que cuando los hijos de Israel estaban a punto de ser sacados de Egipto, el Señor le dijo que se prepararan una comida en la Pascua que incluía hierba amarga, porque Dios quería que comieran esas hierbas amargas como un recordatorio de la amargura que habían pasado en la esclavitud de Egipto. La amargura siempre va de la mano de la esclavitud. O sea, un hombre con amargura es porque vivió sin querer en una etapa de esclavitud de su vida. Un hombre que no perdona fue porque en algún momento alguien nunca lo perdonó en su vida. O porque tuvo un ejemplo. Yo siempre doy el ejemplo aquí de mi abuela. Mi abuela nunca era una mujer que ella, cuando le cogía odio a una gente, era un odio profundo. Y yo veía ese ejemplo de ella. Cuando yo llego a Jesucristo, que oigo hablar del perdón, si una persona me hizo daño, ¿cuál es mi actitud? Porque mi abuela fue con la que yo me quedé hasta los 8 años. No perdonar. Esa palabra chocaba contra mí, me daba un golpe certero. Porque el principal problema
Muchísimas gracias. El principal problema estaba justamente en lo que me habían sembrado a mí, lo que yo había escuchado de manera repetitiva. No perdono porque no me enseñaron a perdonar. Y por eso, cuando alguien me hablaba mal de alguien, yo decía, no, esa malvada que se fue por ahí, duró 13 años y jamás en la vida volvió. Y mira, ahora di que muerta. ¿Usted me entiende? Y esos tíos míos, un grupo de satánicos, hijos del diablo, que no ayudan a Jairo Palmer. Se sembró en mi corazón el daño que todo el mundo me hizo. ¿Cuál fue el daño que sembraron en ti o sembraron en mí? Que yo necesito sacar de adentro y expulsarlo de mí para que habite el perdón de Cristo en mí y para que no se convierta en una raíz de amargura. Porque ahí es que está el problema. Tú todos los días te ves con él cara a cara. Todos los días te ves cara a cara, con él cara a cara. Y cuando dice una palabra, ¡pam!, te ofende. Tú sabes que debe venir delante de Dios y decirle, Señor, sácame esto que me enseñó mi mamá o mi papá, que es del diablo. Y lo tengo que hacer morir en mí. Las malas costumbres son como hábitos. Tú las repetiste mucho y lamentablemente y se repetirán hacia los demás. Normalito. Tú la harás parte de ti y se repetirán hasta los demás. No es que yo no puedo cambiar, eso es mentira. Claro que yo puedo dejar los malos hábitos. Porque si otro lo dejó, yo también puedo. Claro que yo puedo cambiar la forma de comportarme. Porque si otro lo hizo, yo puedo. Yo puedo hacer morir lo que es raíz de amargura dentro de mí. ¿Cómo empieza la amargura? Crece de una raíz pequeña. Comienza con una semilla de falta de perdón sembrada en tu corazón. Y que luego brota y todos ven lo que tú tienes. Porque tampoco no es que se queda a la expensa de que oculta. No, es que se convierte en una realidad en mí. Y yo no me doy cuenta. Y cuando salgo por ahí, hay alguien que dice, mira, pero es un tiguerón. Pero fue porque mi papá era ladrón. Salí en la noche a su trabajo. ¿Qué? Robar. ¿Me entendés? Y como mi papá era ladrón, él tiene que dejarme lo que sea. Ese hombre trabaja de noche, de día. ¿Qué hace ese hombre? No me atiende. Es un legado. Yo sé que es ladrón. Porque lleva dinero ajeno, viene apuñalado, viene golpeado. Entonces, ¿qué yo tengo como papá? Un ladrón. ¿Qué voy a imitar a un ladrón? ¿Entiendes? Entonces no es extraño de que ese hombre ande con un pantalón por aquí abajo. Porque el papá es ladrón. ¿Entiendes? Y es un vivo ejemplo de algo que yo vi. Así mismo. 4 muchachos, un papá ladrón. Todos eran delincuentes. El más adulto, el ejemplo, le dieron machetazo que parecía un salami. Un puerco en tiempo de Pascua. Un puerco en tiempo de Pascua, parecía. Adivinen qué pasó con los otros 3 hermanitos que venían subiendo. Era malo también. El papá lo mataron de una golpiza. Al hijo más grande lo mataron a puñalada. Y los 3 que quedaron ahí tuvieron que mandarse del cosa porque eran tigres ladrones que daban tiros, balazos, habían caído en la cárcel y habían hecho de todo. Porque se les sembró dentro del corazón. Ahora hubo uno de ellos, el del medio, Caricia. No me acuerdo ahora mismo el nombre, muy amigo que somos, hoy pastor. Que a ese lo agarraron con un cosa de droga, que lo iba cargando. Él pasaba por la casa con los paquetes de droga así. Normalito, no pasó nada. Porque esto fue lo que le enseñaron. De un día lo agarró la policía, se lo lleva. Duró 2 años, cuando viene de allá para acá, se encuentra con un ratatá amigo mío, predicando el evangelio. Y este muchacho así ensoberbecido, enseñado en la cárcel a dar puñalada, que ahora es que viene con la actitud. Se viene a parar donde este muchachito que está ayunado, orado y cambiado. Ayunado, orado y cambiado. Y cuando ese muchacho que portaba la palabra que Caricia necesitaba, que lo conocía,
empezó a hablarle, no le habló de más nada, le habló de lo que había pasado con su familia. Mira cómo murió tu hermano, mira cómo murió tu papá. Eso fue el mensaje de Dios que el Señor le dio a ese muchacho. Mira cómo están tus hermanos. Tú eres el próximo que te vas a morir como ellos. Le enseñó su pecado, enseñado en el rostro, en la cara. ¿Y quién eres tú? Un drogadista que saliste de la cárcel y que duraste un par de años en la cárcel. Es lo que Dios no quiere que hacer con nosotros. Con lo que Dios una vez nos confrontó a nosotros también. Cuando llegamos al Evangelio, esa no es la actitud de Dios. Porque ya Dios lo hizo una vez. Dios nos mostró a nosotros en el rostro que nosotros no vinimos aquí por bueno, vinimos por malo. Y por pecadores. Y por maldicientes. Pero cuando estamos en el Evangelio, a Dios no le interesa mostrarte a ti cuáles son tus errores. Es que tú vengas delante de Él y te arrepientas en humillación y él tendrá misericordia de ti. Es que tú tengas misericordia de tu prójimo para Él tener misericordia también de ti. Aleluya. Es que tú le confieses a Él tu pecado para Él tener misericordia de ti. Es que esa actitud que había dentro de tu corazón, dañada, que se había convertido en parte de tu carácter, tú la hagas morir. Aleluya. Y ya con este punto terminamos. Ya con este punto terminamos. Solamente el amor es capaz de cambiar un corazón dañado. Solamente el amor es capaz de promulgar el perdón. Si un hombre no tiene amor, es imposible que pueda perdonar. Y para tener amor, eso es imposible tener amor. Porque si es lo que dice Corintios capítulo 13, del versículo 4 al versículo 7, es imposible. Ahora, podemos hacerlo. Yo posiblemente no pueda hacerlo todo, porque oiga lo que dice el texto, el amor es paciente. El amor es paciente, oiga eso. Es bondadoso. El amor no tiene vida. El amor no es contencioso. No se ensoberbece. No se porta indecorosamente. No procura lo suyo. No se enfurece. No piensa lo malo. No se goza de la iniquidad, sino que se goza en la justicia. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. Mentira. Eso no es de ser humano. No se porta indecorosamente y no procura lo suyo. No se enfurece ni piensa mal del otro. Cuando nosotros como seres humanos, por naturaleza, lo primero que hacemos es pensar mal de nuestro prójimo. Claro, Dios y yo andamos con un potecito así, un vasito blanco, y tenemos que calcular, ay, no podemos andar con este potecito blanco, porque cuando viera piensa que estamos bebiendo. Y es verdad, y cuando viera un jugo lo que llevamos así. Claro, pero óigame, eso es una persona no pía en el mundo que piensa esto. Todos se están dando unos tragos como es. Pero imagínense un evangélico que me ve a mí en un pantaloncito corto, vestido informal y con un vasito blanco en la mano. El ministro se está dando unos petacazos feos. Porque sí, es que el hombre por naturaleza piensa mal. ¿Usted me entiende? El hombre por naturaleza, cuando ve una bendición en el otro, hay una piquiñita dentro del corazón que dice, pero ¿por qué Jairo está bendecido? Dios mío, yo tanto está llorando aquí. Y siente un nivel mínimo de envidia. Sí, una envidia controlada.
Y él está loquito porque el diablo se lo lleve. ¿Entiende? Cuando lo que realmente yo debería hacer es lo siguiente. Porque yo debo evaluarme a mí mismo. Y cuando ese gozo llega a mi vida es cuando yo realmente soy restaurado. Cuando yo veo al pastor bien vestido, bien montado y bendecido. O veo a Wendy bien vestida, bien montada y bendecida. Claro que sí. O a la sierva bien montada, bien vestida. Shacuatuma. Y yo digo dentro de mi corazón, oye, el Dios, realmente yo no era nadie y Dios me bendijo. Aleluya. Realmente yo no tenía nada y Dios me bendijo. Mira, ni siquiera me hice profesional. No hice esto, ni hice aquello y Dios me bendijo. Pero cuando yo veo al pastor que viene enjipetado, bendecido hasta el cocote, entiende que veo a los hijos empepilladitos, bien lindos. Entonces yo digo, pastor, vamos a gozarnos los dos. Porque aunque yo tengo un sonata y aquel tiene una jipeta, no importa, somos bendecidos los dos. Porque Dios me dio la bendición de acuerdo a mi grado. Entienda eso. ¡Ay! Y es aquí donde está el secreto de la bendición y usted gozarse en Dios, en el Dios que lo ama a usted. Cuando usted entiende que su bendición es suficiente para usted. Y el Dios que lo bendijo a usted, lo bendigo. De acuerdo a sus posibilidades, no de acuerdo a las posibilidades del prójimo. Porque ahí es envidia. Y es amor cuando yo soy capaz de reconocer. Dios ha hecho demasiado por mí. No tengo lo que este tiene, lo que aquel tiene, lo que el otro tiene, pero lo que tengo es suficiente. Ahí es cuando usted ve que la viuda es capaz de agarrar lo único que tiene y ofrendarlo delante de Dios con gozo. Porque ella sabe que el Dios que la protege y la bendice, y lo bendice, le va a dar sin ningún problema. Aleluya. Que ella está entre las principales de la lista porque le cree a Dios. Que ella sabe que Dios en su vida hace milagros, que no obra como obra en ti ni obra en ti. Tú tienes que trabajar para conseguir lo tuyo. Pero a mí Dios me hace un milagro. ¡Wow! Óigame, si usted no entendió esto. Yo tengo que trabajar para ser bendecido. Pero a ti, Wendy, Dios te hace un milagro. Y a usted, Manuela, y a usted, ministro, y a usted, sierva, le hace un milagro. Y eso es más grande que cualquier cosa que un hombre pueda trabajar y conseguir. Amén. Porque, ¿usted sabe qué quiere decir eso? A usted Dios lo ama. A usted Dios lo ama. Aleluya. Porque Dios bajó de su trono y se acordó de ti. ¡Ah! A Jairo le dio la habilidad, pero cuando miró al que está en la cámara, hizo un milagro por él. Cuando eso pasa en mí, yo sé que ya me superé. El amor de Dios ha trascendido. Entonces, cuando el amor de Dios trasciende, cuando yo me siento conforme y en paz con lo que sea que pase con mi prójimo. Aleluya, si mi prójimo cometió un error, mentira, vamos a levantarlo. Y muestro el amor de Dios que hay en mí, el amor que soporta el error que el prójimo ha cometido contra mí. Amor que no se envanece y que no busca lo suyo propio. Y que no le duele la bendición ajena. ¡Ah! Todo lo sufre. Todo lo cree y todo lo soporta. De ese amor es que estamos hablando. Un amor que cuando ve los envases de la vida mía, las tuyas no maltrata. Los errores tuyos no los maltrata. ¿Usted sabe cuándo el amor ha crecido en mi vida? ¿Usted sabe cuándo el amor ha crecido en mi vida? Cuando yo veo a mi hermano sufriendo y yo no soy capaz de juzgarlo por los errores que él ha cometido. Yo bendecido y él sufriendo. Ahí yo entiendo que el amor ha crecido en mi vida. Cuando yo soy capaz de pasarle la mano por el hombro, así decirle, tranquilo hijo, que aquí está la bendición, porque tampoco esto no es grande. Aquí está la bendición, yo te bendigo,
Y Dios te va a sacar de ese proceso. Yo no puedo sacarte, pero Dios sí puede sacarte de ese proceso. Ahí yo crecí, porque yo entendí, hermano mío, que yo sufro cuando yo soy el que está al revés. La envidia la maté en mi vida y soy capaz de decir, bendice a Jairo, prospéralo, abre su camino, bendito sea el nombre de Jesús. Hazlo crecer en lo que sea que le esté emprendiendo. Consíguele lo que él necesita, aunque yo no tenga absolutamente nada. Ahí yo me he dado cuenta que el amor en mí ha crecido. Estoy sufriendo, pero sigo amando al que me ama. Sigo amando a mi prójimo, aunque me haga daño. Aleluya. Pongámonos sobre nuestros pies, hermano. Si las jóvenes me pueden... Yo nunca pido que me acompañen con la adoración, pero si me gusta, vamos a dejar que la alabanza haga su trabajo. Aleluya. Gracias, Padre Todopoderoso. Aleluya. Digno eres. Aleluya. Levante su mano al cielo y dígale, papá, gracias por perdonarme. Dios Gloria a Jesús. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor de señores, porque yo fui uno de los cautivos, papá. Yo fui uno de los cautivos, Padre Todopoderoso, Gracias. Señor, y tú tuviste En mi misericordia de mí, Dios de los tan fiel. Ay, ay, ay. Con mi ser, con cada aliento, La pastora no está aquí, pero atiende. yo Pastor, cantaré tome el aceite. de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido. Yo quiero que lo que sienten hoy, que Dios los ha perdonado, lo que sienten que le agradecen algo hoy a Dios, Con cada pasen aquí adelante. yo cantaré de la bondad de Dios. Y los ministros ordenados que hay en la iglesia van a orar por él. Los que sienten agradecimiento de Dios, los que sienten que necesitan que Dios lo cambie. Ay, que Dios ha obrado un perdón especial en su vida. Tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré Comienza aquí, pastor. de la bondad de Dios. Soy el primero. En mi vida ha sido Gracias, papá. bueno. En mi Gracias, vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Santo. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Aleluya.
aquí. Su amor está aquí. Él no te juzga. Persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue. Es que eres fiel. Persiguiéndome. Él no es como el hombre. Tu fidelidad sigue. Persiguiéndome. Tu fidelidad sigue. Persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue. Él sigue siendo fiel. Persiguiéndome. Él sigue amándote. Aleluya. Gracias, Señor. Persiguiéndome. Tu fidelidad sigue. Con lo que tú eres, Dios puede trabajar. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue. Aleluya. Persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. ¿Has pensado algo ahí? ¿Qué tan bueno ha sido Dios contigo? En mi vida ha ¡Qué tan sido bueno! ¡Qué tan bueno! tan fiel. ¡Aleluya! Con mi ser, con cada aliento, Te tiene aquí en yo su casa, cantaré en su de mesa. la bondad de ¡Aleluya! Dios. ¿Has pensado dónde tú estarías sin ese amor? En mi vida ha sido Sin esa bueno. misericordia. ¡Aleluya! En mi vida ha sido tan fiel. Es que es muy fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dile que en mi vida En mi vida ha sido bueno. ¿te has imaginado qué tan bueno ha sido Dios? En mi vida ha sido ¡Qué tan fiel ha sido el Padre contigo! Con mi ser, con cada aliento, ¡Aleluya! yo cantaré de ¡Aleluya! la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu En Santo. mi vida ha sido Gracias. tan Gracias. fiel. Con No mi somos ser, con merecedores. cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Hay oportunidad de Dios para ti. ¡Aleluya! En mi vida ha sido Hay oportunidad de su Espíritu Santo. Adoramos su vida ha nombre. sido tan fiel. Aleluya. Con mi Aleluya. ser, con cada Aleluya. aliento, yo Aleluya. cantaré Aleluya. de la bondad de Dios. Aleluya. Aleluya. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada El Espíritu aliento, Santo te añoña yo cantaré y te dice que tú eres valioso, de la bondad que de tú eres Dios. importante en esta casa. Aleluya. Dios está aquí en su casa. Todo mi ser, todo lo que soy.
tú has sido, Señor, aleluya. Espíritu Santo está aquí. Con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Y Él sigue siendo fiel, aleluya. Él es fiel, aleluya. Bueno. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Levanta tu mano donde yo está. Cantaré. Y recuerda algo bueno que Dios ha hecho por ti. Perdona a ese hermano, suéltalo. Perdona a esa familia, suéltalo. Perdona a ese marido, suéltalo. Regálale el perdón hoy a alguien, aleluya. Sé libre. Perdona a ese jefe. Perdónate ese error. Aleluya. De la bondad de Dios. Perdónate a ti mismo. Perdónate esa ofensa. Perdónate ese error. Perdona a ese hermano que te ofendió. Aleluya. Perdona a ese hijo que no te ha dado las expectativas. Alabanza al que vive. Perdona a ese marido, a esa mujer, a esa vecina, aleluya, para que pueda experimentar el gozo de la salvación, aleluya. Oh, adoramos su nombre, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Tú eres el que prospera esta iglesia. Tú bendices los bolsillos, los corazones, aleluya. 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 Santo eres, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias, Dios de los ejércitos. Te amamos, Padre. Santo el Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Wow. Bendito sea Dios. Cuánto Dios nos ama, hermanos. Verdaderamente debemos de seguir buscando la presencia de Dios. Ahí es que está el perdón. En la presencia es que se pueden sanar las heridas. En la presencia de Dios es que podemos alcanzar y amar a nuestro prójimo. Bendecido sea el Señor. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le guarde, bendecimos.